estrategias de operaciones. Y son las que se muestran acá de manera resumida: capacidad, localización, producto, proceso, distribución de planta y de recursos humanos. La estrategia de capacidad tiene como objetivo dotar de instalaciones básicas a mi organización para que ésta fabrique los productos requeridos en el tiempo justo. Entonces, debo hacer también un análisis de la capacidad óptima. Y en esta capacidad óptima, la cantidad de producción y el tiempo están equilibrados. Se minimizan los costos de operación, se maximizan utilidades. Evidentemente es difícil hallar una capacidad óptima porque estamos suponiendo información de cuál es la producción que yo voy a atender a mi mercado. El mercado puede requerir más o menos de lo que yo estoy produciendo. Pero evidentemente yo debo tratar de encontrar esa capacidad óptima y traducirla en plantas, instalaciones para poder atenderla. Otro concepto importante es la capacidad flexible, en el que la empresa intente entregar el producto al cliente en un tiempo menor que la competencia. Si trato de ser flexible, posiblemente mis costos aumenten. Entonces es importante que la empresa defina cuáles son sus objetivos, qué es lo que va a priorizar, el tiempo de entrega, el costo o algunos otros factores adicionales. La estrategia de localización tiene como objetivo lograr la mejor ubicación para las oficinas o para las áreas que realizan las actividades de fabricación de servicios y distribución de mi empresa. No es fácil lograr una buena ubicación. Hay varios factores, muchos factores que realmente influyen en esta determinación óptima. Veamos una lista muy rápida. Una ubicación apropiada podría ser la cercanía a los recursos, pero también la cercanía al mercado, al cliente. También la competencia directa, como se da, por ejemplo, en los supermercados. El grado de interacción con el resto de la empresa. A veces las oficinas comerciales están muy alejadas de las oficinas o de la planta productiva. A veces es importante, a veces no. También la calidad y cantidad de mano de obra especializada. Voy a poner mis oficinas o mis plantas donde haya la mano de obra que yo necesito. Los factores ambientales influyen, los factores de impuestos también, restricciones legales, también factores de financiamiento, el servicio de transporte y la calidad de servicios en general, como agua, luz, teléfono, etc. La estrategia de producto define los bienes y servicios que se producirán y se comercializarán. Este es el nexo entre las estrategias de operaciones y las demás estrategias funcionales de una compañía, como finanzas, mercadeo, investigación y desarrollo, etc. Y por supuesto, aquí se da la oportunidad para que haya contribuciones significativas entre las áreas funcionales. La estrategia de proceso define medios y métodos que utilizará la organización para transformar recursos. Existen 3 tipos de procesos: continuo, repetitivo y lotes pequeños. Las empresas pueden usar más de un tipo de proceso.
El proceso continuo se utiliza en industrias con altos volúmenes de producción y poca variedad, como la industria petrolífera o la industria de cerveza, etc. El proceso repetitivo se utilizan módulos para producir cierto tipo de unidades en grandes cantidades. Por ejemplo, esto se observa en las industrias de automóviles, en la industria de electrodomésticos, etc. En el de lotes pequeños se fabrican cantidades menores al gusto del cliente, muebles, zapatos, etc. La estrategia de distribución de planta tiene como objetivo determinar la localización y el flujo de recursos de la organización alrededor y dentro de las plantas de producción y servicios. Aquí hay tres categorías: por producto, por proceso y de posición fija. Por producto es más apropiado para volúmenes de producción altos, equipos especializados, limitadas habilidades de trabajadores. Es decir, esto está más orientado a la producción en masa. Aquí se puede fabricar gaseosas, por ejemplo, ¿no? Está más orientado a ese tipo de labores. Por proceso, agrupa clases similares de equipo, apropiado cuando hay gran cantidad de tareas diferentes, volúmenes de producción bajos, equipos multipropósito, empleados con grandes habilidades, por ejemplo en una clínica. Y la de posición fija significa que el producto es estacionario, mientras los recursos fluyen, como en un barco. La última estrategia tiene como objetivo utilizar los recursos humanos de forma efectiva y eficiente, incrementando la calidad de la vida laboral. Existen varias herramientas operativas. Primero, la planeación de la fuerza laboral. ¿Cuáles son las necesidades de la organización con respecto a los recursos humanos? Segundo punto es el diseño laboral, el diseño del trabajo. Tercero es el análisis de métodos laborales, que incluye el estudio de tiempo y movimientos. Como última herramienta tenemos los métodos de medida laboral.